En esa época, ser gay era ilegal en muchos estados de Estados Unidos. Los bares gay eran allanados constantemente y la policía confiscaba licencias, arrestaba gente y publicaba nombres en los periódicos. Esa noche, la gente no se quedó callada. Clientes del bar, muchos trans, drag queens, jóvenes sin hogar y personas de color, resistieron. Los enfrentamientos duraron varios días. No fue la primera redada ni la primera resistencia, pero Stonewall se convirtió en un símbolo debido a que la respuesta fue colectiva, sostenida y pública. Stonewall marcó el momento en que mucha gente LGTBIQ+ dejó de esconderse en todos los ámbitos. Ese cambio tiene efectos directos en la medicina y en la investigación. Stonewall no solo abrió calles, abrió laboratorios. Cuando la gente dejó de esconderse, la ciencia dejó de perder preguntas. En esa época, en 1969, y con los avances médicos de los 90, ya se podía ser abiertamente LGTBIQ+. Del Stonewall